Bienvenido a nuestro podcast de EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, sobre la inteligencia emocional. El objetivo: promover el desempeño de tu equipo y potenciar tu trabajo. Descubre qué es el paralenguaje y su importancia en el liderazgo. ¿Sabías que solo necesitas escuchar una voz 390 milisegundos para tener una idea de la personalidad de quien habla? Además, seguro que más de una vez has escuchado que no solo es importante lo que decimos, sino también, o incluso más aún, cómo lo decimos. Este tipo de comunicación, que complementa las palabras, es lo que se denomina como paralenguaje o lenguaje no verbal, e implica aspectos como las pausas, los acentos, los silencios, las expresiones y el tono empleado en una conversación o discurso. Esto influye en el modo en el que las personas reciben el mensaje, por lo que al utilizarlo de forma adecuada lo convierte en una herramienta sumamente útil en el ámbito empresarial. Por esta razón, si quieres saber más sobre qué es el paralenguaje, cuáles son sus elementos básicos y su importancia para desenvolverse de forma correcta en el mundo profesional, te lo contamos a continuación. ¿Qué es el paralenguaje? Cuando nos comunicamos, lo hacemos a través de tres elementos que se interrelacionan: la comunicación verbal, las palabras; el paralenguaje, todo aquello relacionado con la forma en la que enunciamos lo que decimos; y la kinésica, la manera de movernos al hablar o el lenguaje corporal. En este sentido, el paralenguaje se compone de distintos elementos que producen diferentes efectos en la comunicación. Por un lado, tenemos a los modificadores fónicos y las cualidades del sonido, como el tono, el timbre o la intensidad, que aportan información sobre el proceso comunicativo. Así, una misma frase puede interpretarse de manera tan disímil como un cumplido o un sarcasmo. Además, existen otros sonidos ligados a lo emocional y lo fisiológico, como los suspiros, los sollozos, la risa o el carraspeo. Estos, al igual que los elementos cuasi léxicos, como las onomatopeyas e interjecciones, se suelen combinar con elementos kinésicos y manifiestan sensaciones del hablante. En algunos casos se suelen usar en la práctica para enfatizar, denotar incomodidad, impaciencia o desagrado. Por último, hay también un valor paralingüístico en lo que no se dice. Las pausas y los silencios se utilizan para dar lugar a alguna pregunta, ofrecer espacio al intercambio comunicativo o indicar un cambio de turno en la interacción, entre otras posibilidades. ¿Por qué dominar el paralenguaje es una habilidad efectiva para el liderazgo corporativo? En los años 70 del siglo XX, el antropólogo Albert Mehrabian realizó una serie de estudios para entender cuál era la importancia del lenguaje no verbal en la comunicación. De estos experimentos surgió la regla 7-38-55. Según esta última, solo el 7% de la transmisión emocional puede atribuirse a las palabras, mientras que el 38% corresponde al lenguaje paraverbal y el 55% a la kinésica. Hay que tener en cuenta que la regla de Mehrabian es una generalización basada en conversaciones de alto contenido emocional. Sin embargo, arroja luz a una realidad. El paralenguaje es fundamental a la hora de transmitir un mensaje con claridad y que éste sea recibido por el interlocutor de la manera deseada. Es capaz de modificar la recepción de lo que nos transmiten porque cuando hablamos, la audiencia divide la atención entre las palabras y los aspectos no verbales. Gracias a estos otros elementos de la comunicación, una misma oración puede interpretarse de manera literal o puede verse si detrás hay otras actitudes, como por ejemplo el sarcasmo. Esto se percibe en aspectos como el tono de voz o el lenguaje corporal, y también el contexto. Tal y como afirma Gibbons en su libro El lenguaje de la seducción, los movimientos del cuerpo no son generalmente positivos o negativos en sí mismos, más bien la situación y el mensaje determinarán su evaluación. De esta manera, cuando desempeñamos una posición de liderazgo o nos enfrentamos a una negociación, es importante poder controlar todos los aspectos de la comunicación, ya que estos intervienen en la impresión que generamos en el interlocutor. Sin ir más lejos, a veces las emociones pueden jugarnos una mala pasada, y el tono empleado, el lenguaje corporal o la intensidad del mensaje terminan por modificar la manera en que éste es recibido. Por ello hay que saber que el uso del paralenguaje y la kinésica forman parte de la inteligencia emocional,
Y es que la comunicación no verbal es un reflejo de nuestra personalidad, de cómo nos enfrentamos a determinadas situaciones y de nuestras motivaciones y actitudes. Trabajar y reflexionar sobre cómo empleamos el paralenguaje es una aptitud que nos puede ayudar a mantener mejor una conversación, lograr un objetivo o transmitir tranquilidad en el otro. En definitiva, obtener mejores resultados en el liderazgo profesional. Para más podcasts de la Escuela Internacional de Gestión de Proyectos EIGP sobre la inteligencia emocional, visita nuestra web www.eigp.es y suscríbete al canal de YouTube.